Buenas tardes. Este es la presentación de nuestro proyecto para el desarrollo de un software para el cálculo de incertidumbres por simulación de Monte Carlo para el curso de análisis de incertidumbres. Los integrantes son Carlos Arias, Fran de Arroyo y mi persona Reiner Ureña. Primeramente, se da una introducción al método de la GUM. Como ya se conoce, se tiene que definir un mesurando. A partir de este mesurando se define una función de medición, la cual va a ser, va a tener variables de influencia, y a cada una de estas se le asigna una distribución de probabilidad para cada una de sus fuentes de incertidumbre. Después de eso se estima una incertidumbre combinada utilizando la ley de propagación de incertidumbres, y luego se analiza el cumplimiento del teorema límite central a partir de ciertas consideraciones. Teniendo esas consideraciones en mente, se propone un factor de cobertura para una incertidumbre expandida, y finalmente se reporta el mejor estimador a partir de los mejores estimadores de cada variable, y se reporta junto a esa incertidumbre expandida. En comparación tenemos el método de Monte Carlo, que igualmente se tiene que definir un mesurando, se define una función de medición y se identifican las fuentes de incertidumbre a las cuales se les tiene que asociar una distribución de probabilidad, y todos esos datos se van a ingresar a este software. Aquí se puede ver el funcionamiento de la propagación de distribuciones de probabilidad, en donde cada una de estas G sub X viene siendo la distribución de probabilidad asociada a las variables que influyen sobre el mesurando. Este cuadrito representa la función de medición por la cual se van a propagar estas distribuciones de incertidumbre, y el G sub Y nos representa la distribución de probabilidad que va a tener el mesurando. Lo que hace el software es que toma ciertos valores aleatorios correspondientes a las distribuciones de probabilidad de cada variable y las hace pasar por la función de medición. Esto nos devuelve un conjunto de datos también aleatorios que sigue una cierta distribución, la cual va a estar asociada a el mesurando. Bueno, respecto con todo lo anterior que se acaba de mencionar, los objetivos en concreto de este proyecto, tenemos que el objetivo general es desarrollar en sí un software de cálculo generalizado, ¿verdad? Que permita calcular un mensurando, o sea, el mejor estimador y su respectiva incertidumbre. Esto a partir de una función de medición que agrega el usuario y por mediante el método de simulación de Monte Carlo. Esto como una alternativa al método propuesto de la GUM. Para ello vamos a primero establecer un algoritmo generalizado, esto mediante Python, para calcular la incertidumbre expandida del mensurando, eh, contemplando las variables de entrada de la función de medición y las distribuciones de probabilidad asociadas a dichas variables de entrada. Para ello, el usuario deberá ingresar la función de medición, las variables de entrada, cuyas fuentes de distribuciones de probabilidad asociadas al programa. Y esto lo va a realizar mediante una interfaz flexible. Ahora, finalmente, vamos a validar los resultados obtenidos mediante la simulación de Monte Carlo con resultados que se obtendrían por empleando el método de la GUM. Ahora, como podemos observar, el proyecto es meramente de programación. Para ello vamos a emplear, como se había mencionado, Python. Específicamente se utilizan las bibliotecas que se muestran en la diapositiva. Estas bibliotecas se utilizan básicamente para los cálculos simbólicos, la graficación, la obtención de las distribuciones de probabilidad de las fuentes de incertidumbre, para la manipulación de los datos y para la creación de la interfaz gráfica de usuario. Luego, la validación, que es correspondiente al tercer objetivo de este proyecto, se va a realizar específicamente con un problema. En este caso es la de concentración de la disolución de potasio. Este mensurando depende de 5 variables de entrada, cuyas variables tienen asociadas distintas fuentes de incertidumbre que vienen en el enunciado. Este problema primero se resuelve mediante el método Lagum y los resultados se muestran en la esquina de la pantalla. Noten que en la incertidumbre expandida, en este caso, que termina en 16,
tiene asociada una distribución, bueno, se supone una distribución de rectangular. Entonces, vamos a resolver este problema empleando el software que acabamos de desarrollar. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los resultados y la discusión del proyecto. Para esto les voy a presentar acá propiamente el software generado. Entonces, primeramente, cuando abrimos el software, vamos a tener dos ventanitas. Vamos a tener una ventana que es en la que el usuario va a estar ingresando los datos y tenemos una ventana auxiliar en la cual el software nos devuelve los datos que está interpretando que nosotros le metemos. También tenemos aquí unas notas importantes, ¿verdad? Que hay que utilizar como separador decimal al punto en vez de una coma y que también podemos ir verificando los datos ingresados en la pantalla auxiliar. Entonces, primeramente para el ejemplo de la concentración de potasio tenemos que ingresar las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener una masa con símbolo M, vamos a tener una pureza con símbolo P, vamos a tener una concentración de potasio con símbolo PMK, vamos a tener una concentración de cloro con símbolo PMCl y por último vamos a tener el volumen del balón aforado que va a ser con una V mayúscula. Le damos siguiente y nos pide que le ingresemos la función de medición. La función de medición es muy sencilla, es nada más M por P dividido entre paréntesis la concentración de potasio sumada a la concentración de cloro multiplicado por el volumen. Después nos pide que metamos los valores de cada variable entrada. Entonces nosotros en este caso específico del problema lo que tenemos son los mejores estimadores ya de las variables, que van a ser 0.4704 gramos para la masa, para la concentración va a ser adimensional 0.98, la concentración de potasio son 39.0983 gramos entre mol, la de cloro son 35.4515 y la de volumen son 0.2 decímetros cúbicos. Aquí es muy importante anotar una cosa y es que el programa no maneja en lo absoluto unidades. Las unidades debe tenerlas en mente el usuario a la hora de ingresar los cálculos y los resultados que el programa devuelva tienen que ser interpretados por el usuario con las unidades correspondientes. También nosotros en caso de que tuviéramos por ejemplo, varias mediciones de masa, podemos agregar más filas y el programa lo que va a interpretar como mejor estimador de la masa va a ser solamente el promedio de las masas que le metamos, por ejemplo. Después entramos a la otra parte muy importante que es la introducción de las fuentes de incertidumbre para cada una de las variables. Entonces acá tenemos que la variable que estamos usando va a ser la masa. Entonces la primera fuente de incertidumbre que tenemos es la deriva, la cual va a seguir una distribución rectangular con un valor digamos, el intervalo completo de variación va a ser 0.0006 gramos. También tenemos una incertidumbre por calibración que va a seguir una distribución normal. Le agregamos con una incertidumbre expandida de 0.0004 y un factor K de 2. Ahora vamos a terminar de completar estas incertidumbres para las otras variables y vamos a seguir con la siguiente pantalla. Ok, bueno, ya en este punto hemos terminado de ingresar todas las distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dar siguiente y nos pide la cantidad de valores que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a usar 10.000 porque si no, entonces el programa sí, tiene una duración más considerable, pero en este caso 10.000 datos resulta ser más que suficiente para conseguir un muy buen resultado. Después nos pide finalmente una probabilidad de cobertura, vamos a usar 95,45% como es usual y nos dice que hagamos clic para iniciar. El programa nos dice que está cargando, ¿verdad? Mientras corre y calcula. Y nada más hay que esperar usualmente alrededor de unos 10 segundos para que le imprima a uno ya los resultados. Ok, entonces aquí tenemos los resultados que nos da nada más esta pantalla. Entonces tenemos que el mejor estimador van a ser 0.030917. Aquí el usuario tiene que saber las unidades con las que está trabajando. En este caso se corresponden a mol entre decímetro cúbico. Tenemos la incertidumbre estándar y tenemos un intervalo de confianza. Ahora, ¿qué se puede decir con respecto a estos resultados? Bueno, podemos decir que
con la revisión de literatura que realizamos y que está disponible en el documento escrito, de hecho estos resultados son incluso mejores que los que predice el método de la GUM, porque en este caso podemos ver que la distribución de probabilidad que sigue el mensurando de la concentración es muy particular. Tiene indicios más o menos de ser una distribución rectangular, que es lo que asume la GUM, pero no es exactamente una distribución rectangular. Entonces, al Monte Carlo no realizar suposiciones sobre la distribución del mensurando, el resultado que nos devuelve es mejor, en forma de nada más un intervalo de confianza. Además, la guía de estimación de incertidumbre supone una distribución completamente simétrica, lo cual puede no suceder siempre. En general, también podemos decir que la interfaz resulta muy útil para que usuarios sin tanto conocimiento ni de programación ni de incertidumbres puedan utilizarla y poder conseguir los resultados que necesitan. Algo que sí es importante mencionar es que, bueno, el programa está en sus primeras versiones y tiene también algunos problemas de estabilidad. Hay que ser muy cuidadoso de meter todos los datos que necesita el programa con las distribuciones para que no ocurra un error y que no se cierre. Igualmente puede suceder que haya un choque con el antivirus de la computadora y que el programa se cierre. Esas son cosas que, bueno, pues en una futura versión se podrían mejorar, pero son cosas que por el momento están presentes. Entonces, las conclusiones del proyecto propiamente, ¿qué podemos decir? Bueno, primeramente se puede decir que la creación de un programa de este tipo es completamente factible en Python, que le calcula a uno las incertidumbres de manera precisa, sistemática, y pues que ahora será un producto muy útil para el futuro cálculo de incertidumbres. La creación de una interfaz también es muy útil y se puede realizar con bibliotecas auxiliares a Python, como fue el caso de NumPy, Matplotlib o Qtdesigner. Y probablemente la conclusión más importante es que el programa sí sirve, sí se validaron los resultados que se están utilizando de referencia y ya podemos confiar en diferentes cálculos que se pueden realizar en otros pues, experimentos. Bueno, con respecto a las recomendaciones, podemos hacer que el algoritmo generalizado sea y mejorarlo para que sea con una tolerancia específica que es definida por el usuario. Esta tolerancia sería según el número de cifras significativas de decimales que requiere el usuario para el mensurando. Entonces, el método de Monte Carlo se ejecutaría de forma reiterativa hasta cumplir dicha tolerancia. Luego, otra recomendación que se podría incluir en el programa es que cuente un sistema de exportación de datos, o sea, que el usuario pueda tener los datos para abrirlos en Excel o en otro tipo de programa. Luego también implementar una función que permita el uso de variables correlacionadas entre sí. Y luego aspectos de accesibilidad, que sería en la interfaz que haya como instrucciones por cada pantalla de ingreso de datos y que sea como con audio también. Esas serían las referencias que utilizamos y muchas gracias.